porque la gente está cada vez más sola, la gente está cada vez más aislada, y a pesar de las redes sociales o por las redes sociales, hay una desconexión social cada vez mayor, y estos países estimulan la vida comunitaria, que es fundamental. Tanto es así, por ejemplo, que en Inglaterra crearon hace 2 años la figura del recetador social, que me pareció fascinante. Yo lo cuento eso en el libro. Los hospitales en Gran Bretaña descubrieron que el 20% de la gente que va al hospital no tiene un problema médico, tiene un problema social. Uno va al hospital y dice: doctor, me duele acá. Te hacen todas las biografías, te hacen todos los análisis, y el médico dice: Fernando, estás bien, no tienes. O sea, tu problema probablemente sea otro. Y te dice: vete a hablar con el recetador social, con Andrés en el primer piso. El recetador social es una persona que tiene una base de datos en cada hospital con 10.000 grupos comunitarios. Entonces te pregunta: ¿cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta? Y a mí me gusta leer, grupos de lectura. Ok. El recetador social se mete en su red de datos, encuentra un club de libros cerca de tu casa, y acá viene lo más importante: se ocupa de que te reciban bien, porque si tú estás deprimido, no vas a ir, no basta que el médico te diga: no, usted necesita ir a un club de lectura. No vas a ir si estás deprimido. El recetador social llama al encargado, al coordinador del grupo de lectura en este caso, le dice: oye, va a ir Fernando el jueves a las 7 de la tarde, recíbelo bien. Después se encarga de llamarte a ti a ver si te recibieron bien, si te sentiste bien, le da seguimiento. Y con eso el Estado se ahorra millones y millones de libras en gastos médicos, y la gente mejora su satisfacción de vida y combate sus enfermedades mucho mejor. Bueno, ejemplos como esos miles. A lo que voy es que hay una nueva ciencia de la felicidad, apoyada y impulsada por muchos economistas que son premios Nobel incluso, como uno o dos que entrevisto en el libro, que dicen que todo lo que aprendimos sigue siendo cierto. El crecimiento económico es indispensable, la prosperidad económica es indispensable, la democracia es indispensable. Todo eso sigue siendo cierto, pero tenemos que agregarle una nueva pata a la silla, que son políticas nacionales, corporativas, educativas, no hemos hablado de eso, pero muy importante, y personales, para aumentar nuestra satisfacción de vida. Precisamente sobre lo que no hemos hablado todavía. En particular, durante tu visita a la India, tú no buscas solamente ministros y responsables de las cuentas públicas que dan los datos crudos, sino buscas entrar a una escuela. ¿Y qué descubriste? En India fuimos con Sandra, con mi mujer, que me quería agradecerle que me haya acompañado aquí, a Nueva Delhi. Nueva Delhi, que es la capital de la India, tiene clases de felicidad todos los días de la semana, 1 hora por día, en todas las escuelas públicas. Cuando me contaron eso, yo pensé que eso iba a ser un relajo, ¿no? Como cuando yo era chico en la clase de música. Todos estábamos esperando que termine la clase de matemática y empiece la clase de música o de dibujo, porque bueno, ahí era donde podríamos cada uno hacer lo que quería. Pero fui a las escuelas públicas, vi esas clases y me quedé fascinado. Todos los días de la semana, los chicos de todos los grados de la primaria y los primeros de la secundaria tienen una clase diferente. Por ejemplo, los lunes aprenden a meditar. Fabuloso. Ojalá yo hubiera aprendido de niño a meditar sistemáticamente todos los lunes. Los martes tienen clases de tolerancia al fracaso. Importantísimo.
porque hay una epidemia de depresión juvenil en el mundo, en todos los países, porque los chicos están cada vez más presionados y por las redes sociales y por varias otras cosas que podemos hablar, y no están equipados a tolerar los fracasos. Entonces ahí le enseñan todos los martes a los niños clases de tolerancia al fracaso. Fui a una de ellas y no es que la maestra se sienta ahí y pontifica: niños, hay que tolerar el fracaso porque todos fracasan. Bueno, eso ustedes lo saben, los padres todos lo sabemos, no sirve absolutamente para nada, ¿no? Porque hablar así en abstracto. Lo hacen con relatos ejemplares de famosos que los chicos conocen. Todas las semanas otro caso. Entonces la maestra, por ejemplo, les cuenta una semana el caso de Messi en el Mundial de Qatar. Messi llegó al Mundial de Qatar 36 partidos invicto con el seleccionador argentino. 26 partidos sin perder. Llegan, pierden con Arabia Saudita, un equipo de troncos. Terrible derrota. Llega a la conferencia de prensa y Messi dice: esto ha sido un golpe terrible, no lo esperábamos, pero tenemos un buen equipo, somos un gran equipo, vamos a dar vuelta a la hoja, vamos a ganar el próximo partido, estamos enteramente concentrados en ganar el próximo partido. Así fue, y terminaron ganando el Mundial. La maestra cuenta esta historia y le dice a los chicos: ahora chicos, cuéntenme ustedes de sus más recientes fracasos. Perdón, por más triviales que sean. Entonces los chicos, las chicas levantan la mano: bueno, a mí me pasó tal cosa, saqué un 4 en matemáticas. Bueno, tarea para el próximo martes: mi más reciente fracaso y qué hice para superarlo. Y tienen cientos de casos, en el libro cuento muchos. Michael Jordan erró 9.300 tiros en su carrera de basquetbolista en la NBA, hasta que ganó el primer campeonato. De nuevo, niños, cuéntenme ustedes sus más recientes fracasos. Escriban como tarea para el próximo martes cuáles fueron y cómo los superaron. Y de esa manera los niños se familiarizan desde muy pequeños con la idea de que hasta los ídolos de ellos se caen y se levantan todo el tiempo, y que no es ninguna tragedia tener un revés en la vida. Gracias, Fernando. Estas clases, que no hay que inventar nada nuevo, están en los libros de texto ya de la India, se encuentran en muchos otros países. En Nigeria, por ejemplo, hay clases parecidas para combatir la corrupción, que ninguno de nosotros tuvimos en nuestros países. Y ahí lo hacen con casos, historias para chicos maravillosas. Historias teóricas, porque no van a ser un caso concreto. Ustedes que tienen tantos presidentes presos, o sea, no tendría sentido sacar la historia de este presidente. No, eso no funciona. Pero la maestra, por ejemplo, les dice a los chicos: a ver, imaginémonos campeonato de fútbol en la escuela. Juega el tercer grado A con el tercer grado B. El árbitro es el papá de uno de los chicos del tercer grado A. Chicos, pregunta a la clase: ¿puede ser neutral el papá de uno de los chicos del tercer grado A? Discusión en clase. Tarea para la semana próxima. De esa manera los chicos aprenden desde muy niños el concepto de conflicto de intereses. ¿A ti te enseñaron eso en la escuela? En absoluto. A mí tampoco, a nadie de nosotros.
Otro caso que enseñan en las clases contra la corrupción en Nigeria. Había una vez un funcionario público muy bueno en un pueblo, que era muy bueno, muy buen padre, muy buen esposo, muy buen amigo. Y un primo le pidió si podía ayudarlo conectándolo con el gobernador para conseguir una licitación para construir un edificio. Y este hombre, este funcionario que era tan buena gente, le hizo el favor a su primo, le presentó al gobernador, el gobernador le dio el permiso, mediante un pequeño regalito, por supuesto. Construyeron el edificio, pero claro, el hombre no tenía mucha experiencia, no tenía un buen título calificado, y a los 3 años se derrumbó el edificio y se murió una familia con 3 niñitos. Pregunta a los niños de la clase: ¿era realmente un buen hombre este funcionario público? Discusión en clase, tarea para la semana próxima. Resumiendo, en muchas escuelas del mundo se están enseñando todos estos temas de una manera muy eficiente y muy clara, que nosotros tendríamos que empezar a enseñar en las nuestras. Algunos lo están haciendo, pero muy pocos todavía. Andrés, por otra parte, tú has dedicado mucho de tu libro y de tus viajes y de tu investigación periodística al mundo laboral. ¿Qué está pasando con el descontento, particularmente de los que trabajan? Las encuestas muestran que una de las razones más importantes de la infelicidad de la gente es la infelicidad laboral. La gente no está contenta en su lugar de trabajo. Y lo más interesante del caso es que todos los estudios muestran que las empresas más felices, las empresas donde los empleados son más felices, son mucho más productivas y les va mucho mejor. Por una razón muy simple. La gente que va feliz a trabajar va con más energía, con más creatividad, con más ánimo innovador que la gente que llega arrastrándose. O sea, y hay muchos estudios que cito en el libro. Uno en British Telecom, la empresa de telecomunicaciones inglesa, con 13.000 empleados, donde encontraron que los que se dicen ser optimistas, positivos, son 13 o 14 veces más productivos que los que están descontentos. Y hay una anécdota maravillosa que cuento en el libro, que creo que tendría que estar en un cartel en cada empresa, sobre la importancia de ser optimista y positivo en el trabajo y de crear una cultura del optimismo por parte de las empresas. Y era la siguiente: la historia cuenta que en el año 1900 van 2 empresarios, 2 ejecutivos de fábricas de zapatos ingleses a África. Las empresas los mandan a buscar nuevas oportunidades de negocios. El primer ejecutivo de ventas llega a África, mira y le manda un telegrama a su jefe diciendo: malas noticias, acá todo el mundo está descalzo, me regreso a Londres la semana que viene. El segundo, que ve exactamente lo mismo, le manda un telegrama a su jefe, dice: buenísimas noticias, acá todo el mundo está descalzo, tenemos una oportunidad de negocios espectacular. Bueno, obviamente al segundo, que se quedó, le fue muchísimo mejor que al primero. Entonces, una de las cosas que cada vez más empresas están aprendiendo a hacer es a transmitir una cultura del optimismo y una energía positiva,
que les conviene a las propias empresas para ser más productivas. Y una vez cuando conté esta anécdota en Argentina, si mal no recuerdo, alguien del público, un empresario, me dijo, sí, yo conozco una historia parecida. La historia que me dijo él es cuando en épocas de crisis hay quienes lloran y hay quienes venden pañuelos. Pareció buenísimo. Andrés, después de habernos contado en este libro, que es un libro de viajes también, ¿no? Tus experiencias en los países nórdicos, en Japón, en la India, en el Reino Unido, etc. El capítulo 8 tiene que ver con América Latina y lo caracteriza como el continente pesimista. ¿Por qué? Porque somos el continente pesimista. Mira, ahí, ese capítulo, empiezo describiendo no solo las estadísticas, porque en los rankings en las encuestas de Gallup que les hablaba antes, no salimos muy bien los latinoamericanos. Perú, si mal no recuerdo, de los 140 países del mundo está en el puesto 68. O sea, no están en Argentina por ahí, en 65. Somos alegres, pero no felices, son dos cosas muy diferentes. En las encuestas donde le preguntan a la gente cuántas veces te reíste en las últimas 24 horas, salimos mucho mejor que los finlandeses. Pero en las encuestas que más importan, que son las de satisfacción de vida, que nos preguntan cuán satisfecho estás con tu vida, en una escala de 1 a 10, estamos en la mitad de la tabla. Y nosotros, en América Latina, digo que somos el continente pesimista porque, o sea, lo vemos en nuestra música. O sea, miren los tangos argentinos, Cambalache. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Una pálida total. Las rancheras mexicanas. No vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. ¡Wow! Y los mismos brasileros, el país de la bossa nova, ¿no? Tristeza no ten fin, felicidades sin, la famosa canción de Orfeo. O sea, somos trágicos. Pero, mientras tanto, los estadounidenses, que tienen un optimismo totalmente ingenuo, en esa misma época cantaban Louis Armstrong, un negro en plena época de la discriminación racial, cantaba What a Wonderful World. O sea, somos trágicos, pero yo estoy convencido, Fernando, de que ningún país está biológicamente condenado a hacer nada. El mundo está repleto de países que se dieron vuelta de la noche a la mañana. Singapur, que hoy es uno de los países con los ingresos más altos del mundo, era un desastre, era un país 10 veces más corrupto que Perú, 10 veces más pobre, etcétera, etcétera. Corea del Sur, lo mismo. O sea, ningún país está biológicamente condenado a ser lo que fue. Todos podemos cambiar y todos podemos dar el salto. Y en el libro, al final del libro, termino diciendo cómo creo que podemos salir. Sí, efectivamente, ese último capítulo es muy generoso y muy bienvenido. Son recetas, son 10. Yo quisiera preguntarte por pronto sobre una de ellas. Tener un propósito de empresa, de país y de persona. Sí, tener un propósito en la vida es fundamental. Y hay propósitos grandes y propósitos chicos. Yo en mi programa de CNN tuve hace unos meses un invitado de 102 años y él me decía que tenía propósitos grandes y propósitos chicos. Los propósitos grandes era un exiliado
de la Segunda Guerra Mundial, judío escapado de Alemania, y su propósito grande era ir a las escuelas y contarles a los niños lo que él había vivido. Y sus propósitos pequeños eran llegar hasta el cumpleaños de su bisnieta número 5, llegar hasta el casamiento de su nieto número tanto, etcétera, etcétera. Y es así, hay que tener propósitos con mayúscula y propósitos con minúscula, pero hay que tener un propósito en la vida. Y la gente que tiene propósito, y otra cosa más, optimismo. A mí una de las cosas que más me impresionó cuando estaba investigando este libro es la importancia del optimismo, que es algo que yo no tenía en mi radar. Pero hay un estudio muy interesante de la Academia de Ciencias de Estados Unidos que resalto acá en la contratapa del libro porque no quiero que nadie se lo pierda, que dice que han estudiado 154.000 casos en Estados Unidos a lo largo de un siglo, y la gente optimista vive un promedio de 6 años más que la pesimista. Y hay otro estudio todavía más interesante de la Universidad de Stanford, porque ese estudio de la Academia de Ciencias, algunos lo cuestionaron porque dijeron, bueno, 154.000 personas, quién sabe si eran de tal clase social o si vivían en tal clima. Entonces la Universidad de Stanford decidió estudiar el caso de todas las monjas de una orden que se llama la Orden de Notre Dame a lo largo de 100 años. Y lo interesante de las monjas es que todas las monjas se levantan a la misma hora, hacen el mismo rezo, comen el mismo desayuno, hacen las mismas tareas durante el día, se van a dormir a la misma hora. O sea, todas llevan la misma vida. Pero cuando entraban en la orden, desde hace 100 años, tenían que escribir un ensayo. ¿Por qué quiero entrar en el convento? Y las monjas pesimistas escribían, eran niñas de 16 años, ¿no? Escribían, yo quiero entrar en el convento porque el mundo es horrible, es un espanto, quiero estar refugiada, encontrarme con Dios y escaparme de este mundo horrendo que va a ser. Y las otras, las optimistas, decían, yo quiero entrar en el convento porque es una oportunidad maravillosa para encontrarme con Dios y para hacer el bien y ser la Madre Teresa. Bueno, los investigadores de la Universidad de Stanford separaron los ensayos optimistas de los pesimistas y después se fijaron cuántos años vivió cada monja. Y las monjas optimistas vivieron 10 años más que las pesimistas. Entonces, el optimismo, tanto en las empresas como en la vida personal, es fundamental, y yo creo que, y de eso hablo mucho en el libro, no es algo genético, no es algo que uno tiene o no tiene. El optimismo es algo que se puede aprender, y hay toda una corriente de lo que se llama la psicología positiva. En el libro entrevisté al papa, digamos, de esta corriente, que tienen técnicas muy concretas para estimular y aprender el optimismo a nivel personal y a nivel familiar y a nivel empresario, porque ellos dicen de que el optimismo es como un músculo. Así como tú puedes ejercitar el músculo del brazo levantando pesas, tú puedes ejercitar el músculo del optimismo teniendo pensamientos optimistas, y te muestran cómo hacerlo, y es bastante más sencillo de lo que uno piensa. El tiempo está a punto de vencernos. Yo quería terminar con una pregunta muy concreta, que son las 10 recomendaciones finales: el acceso a áreas verdes. Sí, esa es una de las 10 cosas que encontraron. Hay una aplicación de celulares en Gran Bretaña, Mapping se llama, que le piden a la gente que 2 veces por día o 3 veces por día digan cuán felices son. Y el geolocalizador
le dice a la aplicación dónde está esa persona en ese momento y con quién está. Y un poco el chiste es, tú me contestas esas preguntas 2 veces por día y yo al final de mes te digo en qué lugares y con qué personas eres más feliz. Y lo hicieron eso con 5 o 6 millones de personas. Y resultó clarísimo que la gente es más feliz cuando está más rodeada de espacios verdes, y cuando está con seres queridos, y cuando está con su pareja. Por eso un poco bromeo en el libro que, según esta aplicación, la fórmula de felicidad es hacer el amor con tu pareja en un bosque lleno de espacios verdes. Muchísimas gracias por esa recomendación final, Andrés. Gracias por estar acá, gracias a todos los grandes por haber invitado a Andrés. Gracias. Gracias, Fernando.